Pues es que hoy en la mañana, una de las cosas que más me sorprendieron de los diarios fue que dos diarios, uno Perfil y el otro Página 12, plantearon de manera diferente, pero diciendo exactamente lo mismo, lo que le está pasando al gobierno de Macri, que es un gobierno que ganó una elección y que hoy pierde 8 puntos porcentuales de lo que fue hace un mes y medio atrás la última elección, donde todo el mundo decía el país se pintó de amarillo, parafraseando al gobernador de Salta, Urtubey, que es el que tiene el copyright de la frase. Algunos expertos dicen que tuvieron que ver todas las manifestaciones y los incidentes que se produjeron y que pasó con el tema de la reforma previsional. O sea, yo me quiero sustraer un poco de eso, porque yo, en realidad, a mí me gustaría tratar de entender, por eso lo llamamos a Andrés Giglio, para que nos ayude a entender un poco esto. Si esta locura de estar hoy acá y que todo el mundo te vote y que un mes y medio después todo el mundo te putee, forma parte de lo que somos nosotros como argentinos, o en esto hay una cuestión ya más que tiene que ver con un gobierno que en realidad parece que propone algunas cosas, pero que después, en realidad, te termina vendiendo agua por champán, ¿no? O champán por agua, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Es un poco de las dos cosas. Primero, hay un fenómeno que pasa en casi, te diría, todas las sociedades del mundo, que la evaluación de los gobiernos y la evaluación de las políticas públicas es muy dinámica. Y una cosa son las elecciones y otra cosa es el posicionamiento respecto a determinados fenómenos coyunturales. En el caso de la reforma previsional, creo que sí hay una sanción clara de la sociedad respecto de esa iniciativa del gobierno, que no cuenta con un aval mayoritario ni mucho menos, y que le ha llevado al gobierno a empañar de alguna manera un muy buen año 2017, que lo había coronado, como vos bien dijiste, casi 2 meses antes con el triunfo en las elecciones. Termina, digamos, si bien el gobierno está pasando por un momento de relativa estabilidad y gobernabilidad, termina empañando su victoria, como vos habías señalado, digamos, donde se había extendido casi en todo el país. Andrés, ¿vos pensás que es como yo le decía a Néstor, que tiene que ver con los incidentes, con el paquete de reformas que antes de las elecciones había dicho puntualmente Marcos Peña que no existían, y de repente al otro día de que ganaron de que ganaron las elecciones legislativas salieron con este paquete? ¿Tiene que ver con eso, con tocar una parte tan sensible como fueron los jubilados? ¿Qué pensás que tiene que ver estos 8 o 9 puntos que algunos analistas indican también? Mira, ahí hay una cuestión. ¿Cuál es por decirlo de alguna forma, el secreto del éxito del gobierno que lo llevó a ganar las elecciones? La expectativa que tiene la gente que en el futuro la situación social, económica del país esté mejor. Entonces, esta medida, en ese contexto, que aparte apunta a un sector muy sensible, porque el gobierno y Cambiemos en general tiene muy buena imagen en los sectores mayores de 60 años, ¿no? De alguna manera defrauda, pongámoslo entre comillas, las expectativas que tenía la gente en este proceso. Creo que por eso se da una caída que, a ver, no es definitoria, pero es una caída de 10 puntos, es una caída en la imagen de un gobierno, es una caída importante. Ahora, hay una nota que aparece en un portal hoy, que es, creo que Infobae, me parece que es el portal, que habla de que si este gobierno tiene el sínodo, tiene la cruz, de que va a ser un gobierno que va a fracasar. Yo te voy a ser muy sincero. Cuando vos ves, hay algunas cosas que probablemente que tengan que ver más con la cuestión de las conductas y no tanto o con las costumbres, que sí se han cambiado. Pero cuando vos vas a los datos duros de la realidad y fundamentalmente relacionados a la cuestión de la economía está peor. Yo, a ver, como ciudadano, yo lo vivo peor. La plata te alcanza menos. La inflación no desaceleró en la expectativa, por lo menos que se esperaba. Los precios siguen aumentando. Es verdad, hay algunos créditos hipotecarios que han aparecido ahora como una cosa positiva, pero lo de las tarifas ya es insoportable. Claro. La gente ya no sabe más qué hacer. Es decir,
vos tenés gente que antes, a ver, si hoy sos gerente, mirá lo que te voy a decir, sos un gerente y tenés que laburar de piletero 1 hora y media por día para ganarte 2 lucas, lo haces. Porque hoy todo el mundo está tratando de rapiñar cualquier curro que tenga para que le cierren los números, porque cuando vos llegas a principio de mes está cada vez peor. Digo, ¿cuál es la expectativa para el 2018? Bien, ahí hay un punto que es importante que lo plantean con claridad. Nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestra consultora, en Opina Argentina, todos los meses hacemos una pregunta, que es, ¿quién considera que usted es el responsable de la actual situación económica? ¿Si el gobierno de Cristina Kirchner o el gobierno de Macri? Cuando se inició el nuevo gobierno, la distribución casi te diría que era un 70-30, ¿no? 70% de la población considera que la situación económica era responsabilidad del anterior gobierno. Hoy se reparten las opiniones más o menos entre un 50% Cristina, 45% el gobierno de Macri. Creo que el problema de Macri es, como te decía antes, que su capital político es la esperanza de la gente. Entonces, va a haber, si la situación económica no mejora, por lo menos perceptible para la sociedad, como vos decías, que sienta que sus ingresos se han estabilizado o han aumentado de alguna forma, si sienta que la situación económica no hay inflación, que hay mayor estabilidad. Ahí hay un punto que es muy difícil de predecir, cuándo se va a dar ese clic a favor o en contra, ¿no? Claro. Cuándo va a dejar de ser expectativa para transformarse en una realidad. Eso para nosotros es difícil de percibir o de proyectar. Pero yo creo que el gobierno de Macri tiene un gran riesgo. Si hay un momento, por determinados motivos, ¿no?, donde que la sociedad va a hacer una evaluación de su gobierno, ya no de lo que fueron los años del kirchnerismo, Claro. y esa evaluación no es positiva, creo que el gobierno de Macri va a tener va a estar en una zona de turbulencias. Al mismo tiempo, ¿no?, como la otra cara de la moneda, tampoco me parece que, si uno ve las expectativas, la gente está esperando años de crecimiento como pudieron haber sido los de 2003-2007, ¿no?, la época de las tasas chinas. Entonces, creo que el gobierno tiene un sendero angosto. Si las expectativas por algún motivo se vuelcan hacia una mirada más pesimista, las turbulencias van a ser fuertes. Pero también puede tener, usando la metáfora de la aviación, puede tener un vuelo más o menos tranquilo, no con un gran viento de cola a favor. Andrés, te pregunto por una persona importante que tiene que ver con Cambiemos y es María Eugenia Vidal. Lo hablábamos más temprano de esta actitud que tuvo con este piquete de acercarse a hablar. ¿Vos crees que ella va a ser fundamental en estos próximos 2 años y quizás ella también pueda ser, aunque ella diga que no, candidata a presidenta en el 2019? Porque digamos que es la única que mantuvo dentro de todo la imagen positiva con la gente, por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, incluso teniendo este tipo de actitudes. ¿Vos crees que ella es, digamos, lo que queda en Cambiemos, que por ahí la gente menos se está golpeando? Mira, 2 cuestiones. Una, creo que no solamente va a ser fundamental, sino que fue fundamental. Creo que el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en gran parte se obedece a la capacidad que tuvo Vidal de instalarse ella casi como candidata. Si recordamos los spots, no se sabía quién era el candidato de Cambiemos, sí, parecía que era Vidal. Respecto a si puede ella convertirse en candidata a presidenta, yo lo veo, por lo menos para la ronda del 2019, lo veo difícil. Y también hay una cuestión que me parece que es importante. La suerte de Vidal está atada a la suerte de Macri. No creo que sea tan, suponiendo que un fracaso de la presidencia de Macri en términos de opinión pública, en términos de la valoración que hace la sociedad, creo que le va a ser muy dificultoso a Vidal poder plantearse como una alternativa a presidenta de la Nación. Ahora, yo lo que te pregunto es lo siguiente. Si vos hoy del otro lado agarrás y decís, bueno, la verdad que yo soy un tipo moderado, ¿no? No de ultraizquierda, y ultraderecha en la Argentina no existe. No lo quiero votar al gobierno, porque este gobierno no me gusta. ¿Qué tengo del otro lado? 2 años vista
para que corra la elección. A lo mejor el año que viene surge un tapado. Algunos dicen Tinelli, que podría llegar a ser candidato a presidente, me parece una huevada grande como una casa. Pero igual, está todo bien, que cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero ¿vos quién tenés del otro lado que pueda capitalizar el descontento del gobierno? Hoy es difícil visualizar una figura con capacidad de ser una alternativa al gobierno. Y ahí hay una cuestión también que es importante, que es el rol que juega Cristina Kirchner, ¿no? Cristina Kirchner, pese a haber sido derrotada en la elección de la provincia de Buenos Aires, sigue siendo de la figura de la oposición con más peso político y con más caudal electoral. Digamos, pero también tiene amplio rechazo en un sector importante, digamos, en ese votante que vos me señalabas, Néstor, moderado, que no es, digamos, no está volcado hacia ninguno de los dos lugares de la grieta. Seguro. No la ve a Cristina como una alternativa viable o preferible para el recambio del 2019. Hay que ver qué rol tiene Cristina, si Cristina va a tener un rol de protagonismo, como fue en este 2017, o un rol más parecido quizás al que fue, si recuerdan, el de Alfonsín, cuando dejó la presidencia en el 89. Alfonsín no volvió al centro de la escena como un potencial candidato a presidente, sino que estuvo en un segundo plano tejiendo o articulando lo que después fue la alianza, que fue la que permitió sacar a Menem del poder. Pero no es el caso de Cristina en realidad, o sea, este 2017 ha sido constantemente de campaña y de tratar de ponerla nuevamente como candidata y como figura importante, si bien con un peronismo totalmente dividido, con un partido nuevo para ponerse ella como líder o como representante, dejando atrás el Frente para la Victoria. Es como que tenía varios frentes, ¿no? O sea, ¿cómo se perfila esto también? Claro, ahí vos tenés una situación que me parece uno ahora si hace un análisis no ve figuras opositoras de volumen, de peso para competir. También si el gobierno entra en una zona de turbulencias, entra en una zona de debilitamiento político, por una cuestión casi física de la política, las figuras van a empezar a surgir. Creo que en ese sentido no hay que descartar, y quizás lo digo un poco contra la corriente o la mayoría de las opiniones, a Sergio Massa. Sergio Massa salió muy debilitado de la elección. Le fue muy mal en esta elección. Le fue muy mal, su figura quedó desdibujada. Pero, por ejemplo, me parece que el rol que tuvo Graciela Camaño y su espacio le han permitido en los últimos días volver a reposicionarse como una figura. En ese sentido creo que Massa primero tiene un atributo que es muy importante para convertirse en una opción política. Es un político conocido. Sí. Tengamos en cuenta que, por ejemplo... Pero lo que pasa es que curiosamente yo no sé por qué, en realidad me parece que tiene una cuestión bastante de autorreferencialidad, quizá, yo la verdad que mucho no estoy en condiciones de opinar de esto porque no lo conozco. Es muy, no digo muy, pero es resistido por algunos sectores del peronismo. Sí. Que en realidad no se compran el paquete de Sergio Massa diciendo, bueno, a ver, es el tipo a quien tenemos que seguir. Yo no sé si porque lo ven muy joven, o porque en realidad también un poco tiene que ver con la manera de él que tiene de decir o de plantear las cosas. La verdad, sinceramente, no sé, porque a mí me parece un muy buen candidato. Pero a ver, yo creo que no genera, es verdad lo que vos planteás, Néstor, pero Massa tampoco, no genera ni grandes amores, ni grandes odios tampoco. Tampoco hay nadie que te diga, yo jamás podría apoyar o votar o de alguna manera respaldar una candidatura de Sergio Massa. Creo igual que hoy para tener una visión un poco global, el campo opositor está muy fragmentado y tiene muchas dificultades de articular una oposición efectiva hacia el gobierno de Macri. Y eso también es un atributo favorable o una ventaja que tiene el gobierno. Claro, porque es lo que dice Néstor, si no votás a Cambiemos y no querés votar a lo que fue el kirchnerismo o Unidad Ciudadana, ¿a quién votás también? Es como que es raro, no tenés a alguien quizás que te represente. Volviendo a Massa, ¿vos creés que también le pesó esta cuestión de que él estuvo en un momento como jefe de gabinete de Cristina y que la gente en este sentido, que no les gustaba el kirchnerismo o que no aprobaban esa gestión o esas políticas, no le creen o piensan que puede ser más de lo mismo? Porque es difícil, el caso de Massa es difícil. Lo que pasa es que me parece que en un escenario de polarización como fueron estos 2 últimos años,
Creo que Massa, en esa postura de tratar de terciar entre kirchnerismo y macrismo, sufrió la erosión, digamos, cuando, sobre todo en la última elección, cuando el proceso apuntó a que era un enfrentamiento vis a vis entre Cambiemos y Cristina, las opciones hacia una tercera alternativa quedaron muy disminuidas, ¿no? ¿Sabés qué es lo que a mí más me llama la atención del gobierno de Macri? Más allá de las medidas y de todo lo demás, que sigue siendo un tipo que la gente lo vota por default, o lo quiere por default, es decir, dicen, apoyo este gobierno porque no quiero que vuelvan los K. Estoy con este gobierno porque no quiero que vuelvan los anteriores, porque no quiero que vuelva Cristina. Y él no termina de generar, por sus propios medios, una empatía, es decir, no es el dueño de sus votos, ¿me entendés? O sea, yo por lo menos lo veo de esa forma. Lo veo como que es un tipo que en realidad sigue capitalizando el descontento. Por eso, lo que muchos periodistas maliciosos, malintencionados decidieron en llamar el show del chaleco, se sigue repitiendo. Sí. Es decir, sigue habiendo gente en cana prácticamente toda la semana, porque eso en algún sentido también le da de morfar a esa bestia que es la de los votantes, que lo que dicen es no quiero que vuelva esto otro. Sí, a ver, hay una porción importante de, digamos, de las personas que respaldan al gobierno que lo hacen, como vos decís, por default. Pero también él tiene un núcleo duro. Como el kirchnerismo tiene su núcleo duro, ¿no? De personas casi que lo apoyan en cualquier circunstancia, pase lo que pase. El macrismo también ha sabido generar una parte del electorado que lo apoya o lo respalda por lo que es Macri, no solamente... ¿Y cuánto es ese núcleo duro? No, ¿Cuánto es lo que representa? Porque decían, por ejemplo, Cristina tiene el 30% de la provincia de Buenos Aires, por ponerte un ejemplo. Y yo creo que en el caso de Macri está en un nivel más o menos similar al de Cristina, que creo que es entre el 20 y el 25% de la población o del electorado, ¿no? Que tiene un apoyo fuerte y decidido por las propias políticas que lo apoyan por lo que es Macri y es que no por lo anterior. Néstor, hay un grupo de la sociedad que yo digo, no una cuestión valorativa, digo, solamente lo describo y tampoco lo juzgo, pero a ver, piensa que Argentina tiene que entrar en un proceso de normalización económica que significa achicar el gasto público, ordenando las cuentas fiscales, tener otra visión respecto de cómo tienen que actuar las fuerzas de seguridad respecto al conflicto social, ¿no? Que también piensa que la inserción argentina en el mundo tiene que ser diferente a la que fueron los 12 años del gobierno de Cristina Kirchner. Y, digamos, hay un corpus ideológico que Macri lo representa, digamos, de forma cabal y efectiva aparte, porque no solamente quizás a algunas de esas alternativas, digamos, ese sector de la sociedad siempre existió y tiene una continuidad histórica, pero no tenía una representación política efectiva, y Macri ha sabido articular lo que uno podía decir eran los viejos votantes de la UCD o de partidos más de derecha, pero también con nuevos actores sociales, como podía ser gente de clase media que no tiene una visión en términos tan arcaica o conservadora de las relaciones sociales. ¿Vos pensás que esta grieta cada vez, digamos, se marca más? Porque lo hablábamos hoy con el tema de Año Nuevo, y yo decía, ¿se puede hablar de política en la mesa, digamos, de fin de año? Y Néstor medio en chiste decía, no, de esos temas no se pueden hablar, porque vos que analizás todo lo que tiene que ver con la gente, hay muchos amigos, hay muchos familiares que se han peleado y prefieren no tocar los temas, porque está esta polarización que vos decís, que hay gente que obviamente apoya Cambiemos por sus políticas, porque considera que el ajuste va a ir para mejor, y es un tema áspero, o sea, es como que uno no lo puede charlar en una mesa de Año Nuevo o en una cena. Se ha vuelto tan cotidiano el tema de la política que ha roto amistades, en todo caso, llevándolo a lo mundano, discusiones familiares de gente que piensa distinto, pero que no se puede manifestar. Porque es tanto el cierto que fanatismo. Yo tengo ahí como hago una opinión muy personal, ¿no? Más que un análisis. Es cierto que
en los últimos años ha existido una polarización política e ideológica en la sociedad, ¿no? Que es como vos decías. Yo igual creo que ese fenómeno de los grupos de amigos o familiares que se pelean está un poquito magnificado, ¿no? Sobre todo desde un costado de la grieta. A ver, porque antes vos me decís, los amigos no se peleaban, la familia no se peleaban por otros temas. Depende. Mirá, ¿no? que yo he tenido cuestiones personales de decir, está bien, vos decís quizás está magnificado. Me ha pasado con colegas, Pero me ha pasado con mi prima la que rubia, tiene, ¿viste? que Bueno, tiene un fanatismo. Y me No ha es pasado, fácil te lo digo, tenerla sentada en la mesa. personalmente me ha pasado con mi prima que decís, Está bien, es verdad, tiene como un costo, pero no es mejor una sociedad que discute las cosas que le pasan, digamos, la cosa pública, es decir, hacia dónde va el país, cuál es el tipo de políticas públicas que queremos, a una sociedad que está entretenida o mirando otro tipo de cosas. Yo creo que la grieta tiene un costado negativo, que es como vos decías, era quizás enfrentamientos entre amigos, familiares, pero también tiene un costado positivo, Sí, que claro. es una sociedad que discuta de política, que discuta cuál tiene que ser su horizonte, no es algo que esté Lo que pasa es que, en general, sea negativo. sí, lo que pasa es que en general yo lo que advierto, ¿no? Es que a nosotros, a los argentinos, nos espantan los temas. Cuando el resto del mundo ya los sobrevuela, hay ciertos y determinados temas que el mundo los sobrevuela. Acá podemos entrar en una polémica. Es decir, a ciertos y determinado nivel, temas como el racismo, como la homofobia y como tantos otros, el mundo civilizado, el mundo de los comunicadores. Yo ayer veía un recital de Michael Bublé en Londres y que era una especie de ida y vuelta con los televidentes y con el público. El tipo se reía de todo, pero no es que él, se reían todos de todo y dejaron de magnificar temas que para nosotros son absolutamente sacrílegos o es un espanto decir tal cosa o decir tal otra. Entonces me parece que esto ahí forma parte de la hipocresía además que nosotros tenemos porque pasamos cualquier verdura y votamos a cualquiera y decimos cualquier cosa. Pero a mí la sensación que me da es que todavía en la Argentina es un poco difícil discutir algunas cosas. Acá es difícil discutir algunas cosas. Acá es difícil discutir lo que pasó en los 70 después del gobierno de Kirchner. Es decir, después que pasó el gobierno de Cristina, vos tenés una sola verdad. Si vos te vas medio metro con cierta gente o querés plantear cierta discusión respecto desde el punto de vista histórico, Sí, sí. se levantan y te parten un jarrón en la cabeza. No podés decir nada. Y me parece que también hay otras cuestiones que están relacionadas con, bueno, en fin, con políticas de Estado y una serie de cuestiones, vos algunas de tantas los tocaste recién, que es difícil. Pero yo creo que es como vos, coincido con lo que planteas, Néstor, pero también es un aprendizaje, ¿no? Que vos dabas el ejemplo de Bublé, que es un ciudadano canadiense en Londres. Gran Bretaña y Canadá tienen procesos democráticos casi y competitivos hace 80 años ininterrumpidamente. Sí. Argentina es una democracia en ese sentido más joven y la sociedad también tiene que aprender a discutir. Sí, pero los políticos de la Argentina, perdóname, dejan mucho que desear. Pero Los políticos de la Argentina no son los políticos canadienses, por más que se la Pero afanen porque, en bueno, Canadá y por más que se pero la afanen en tienen el otro- Reino Unido. pero tienen Acá, otro- loco, la verdad que son una vergüenza. Vos tenés tipos sentados en la banca, Pero no me no- hagas hablar porque me pongo loco. No te pongas Tenés loco, tipos Néstor, sentados hace pero- 35 años en una banca, 35 años en una banca, que han dicho las barbaridades que se te puedan ocurrir en los últimos 35 años, sentados como diputados, siendo de progresistas. Negri, por ejemplo, Mario Negri, te pongo un nombre, progresista, cordobés, no sé qué, ahora es del PRO, cualquier cosa. Bueno, Hay tipos pero en la ese República aprendiz- Argentina que digamos, han dicho, el y hace 35 años que es diputado. ¿Vos podés ser 35 años diputado? ¿Te elige la gente durante 35 años? Pero bueno, ese aprendizaje también es para la sociedad y para, digamos, la clase política que está dentro de la sociedad, ¿no? Creo que, a ver, no digo que tengamos una mirada condescendiente respecto de los conflictos y los problemas que tenemos, pero también pongámosle una perspectiva, ¿no? Nosotros, el proceso de democracia que se inició en el 83, todavía tiene marchas y contramarchas y también la sociedad tiene que hacer sus aprendizajes. Hay algunas cosas que es difícil, como nos pasa en la vida personal, hay algunas cosas que te pueden decir no hagas o tratar de evitarlas, pero hasta que
uno no comete esos errores y aprende de sus propios errores, no cambia las actitudes, ¿no? Creo que en las sociedades también pasan cuestiones parecidas. Gracias, Andrés. No, Gracias, por Andrés, mirar por haber y que venido. empiecen bien el año. Gracias, Lo mismo para igualmente vos. para Buen vos. año. Bien, nosotros hacemos una pausa. ¿Cómo no? Bueno, ya Enseguida venimos. estamos de vuelta.